Y cuéntame, ¿te gustaría aprender el real por qué y para qué de los mercados financieros? ¿Sabías que las finanzas y las inversiones están mucho más relacionadas a tu día a día y son clave para el desarrollo de nuestra sociedad? Quédate aquí porque en este episodio especial, promocionado por la Universidad Diego Portales y su magíster en gestión financiera, te explicamos todo respecto del impacto del sector financiero en la economía. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este podcast de inversiones llamado Inversapi. Mi nombre es Nico Magner y voy a estar contigo durante este episodio conversando de finanzas, de inversiones y por sobre todo cómo tu relación con el dinero puede transformar tu vida, agregar valor, movilizar tu propósito, acercarte más a tu objetivo, generar impactos positivos y mucho, mucho más. En este episodio especial, segundo de la saga que está promocionado o auspiciado por la Universidad Diego Portales y el Magíster de Gestión Financiera. Estoy junto al director del Magíster de Gestión Financiera, el doctor Nicolás Hardy, quien nos está acompañando en generar estos episodios. En el primero estuvimos conversando largo y tendido cuáles son todas las oportunidades que hay digamos, ahí al alcance para las personas que deciden seguir especializándose en el mundo de las finanzas y las inversiones. Y en este en particular te vamos a explicar cuál es el efecto y por qué el mundo financiero, el sector financiero, es uno de los sectores que más se expande hoy por hoy en América Latina, en Chile y en varias partes del mundo. Así que muchas gracias por estar acá nuevamente, Nicolás. Nada, saluda, ¿cómo llegáis? ¿Cómo llegáis a este episodio? Cuéntanos un... Gracias, Nico, por la invitación. Bueno, ya cuarta vez acá en Inversapiens, así que siempre un agrado estar acá. Efectivamente, en calidad vengo de director del Magíster de Gestión Financiera de la Universidad de Portales. Y claro, el programa de hoy día va como at the core de lo que hacemos nosotros, Nico, como doctores en finanzas y trabajando en una universidad. Y es básicamente el rol que tenemos, que tiene nuestra disciplina, que tienen las finanzas en la sociedad al final del día, ¿cierto? Es una pregunta que va en una intersección, si tú quieres, de lo técnico, lo que dice la evidencia, pero también son preguntas filosóficas acá, ¿cierto? O sea, ¿tiene una utilidad? ¿Tiene un rol social? ¿Impacta positivamente en la gente o no? ¿Es eso claro o no? Yo te diría que esta pregunta está medio en el debate público hoy día, no solo en Chile, en todos lados. No quiero entrar como en cosas políticas, pero me imagino que te acuerdas hace poco alguna frase célebre que era del estilo como, oye, ¿a quién le importa que la bolsa caiga o la bolsa suba? Da lo mismo, a la gente como de a pie, a la gente común y corriente, eso no le importa. Y más aún, yo tengo en la retina este artículo de Luigi Zingale, un famoso economista de Estados Unidos, que mostraba unas estadísticas del The Economist. Y mostraba que un 57% de los lectores de The Economist están en desacuerdo con la afirmación la innovación financiera promueve el crecimiento económico. O sea, más de la mitad de los lectores de The Economist piensa que las finanzas no tienen ningún rol en el crecimiento económico. Y eso es más interesante, Nico, si tú piensas como en el sesgo de selección, ¿por cierto? O sea, los que leen The Economist son los que están más o menos interesados en estos temas, los que están más o menos interiorizados en economía y finanzas, y ellos, los que están más interiorizados, piensan que esto no tiene un gran rol, no promueve el crecimiento económico. Y más aún, cerca de la mitad de las personas en esa encuesta piensa incluso que las finanzas no solo no benefician a la economía, sino que por el contrario las dañan. Y en ese contexto estamos. O sea, nosotros como profesores de finanzas deberíamos estar asustados, ¿cierto? Entonces, si esto es verdad, estamos en una disciplina que básicamente daña a la gente y en un tiempo esto debería desaparecer entonces. Sí, sí, efectivamente. Me hiciste acordar, iba a hablar de otra perspectiva, pero me hiciste acordar de este documental que hay después de la crisis subprime, cuando van a entrevistar a los profesores de Chicago, de las principales universidades, ¿cierto? Y básicamente, claro, pues el argumento ahí es que en muchas partes de las finanzas, y eso a mí me ha pasado, a veces uno le toca enseñar y sin querer le estáis enseñando a las personas a veces a hacer daño. Entonces, eh, claro, sí. Pero es como yo lo veo, Nico, como la energía nuclear, ¿no? O sea, esto es como un tremendo valor para la sociedad, y ahora voy a explicar por qué, o por qué creo que es así, pero claramente en manos
y no regulado, ¿cierto? Y en manos de personas inescrupulosas que quieren hacer daño, no solamente quieren hacer daño por hacer daño, sino que eh, beneficiarse de ese daño, efectivamente, claro, como todas las cosas, me parece que son tremendamente dañinas, no solamente las finanzas, yo creo que eso se puede aplicar a cualquier tipo de sector, ¿ah? Sector dentro de la economía. Para mí las finanzas, Nico, yo siempre como que he pensado de que una de las ventajas que tengo respecto a mis colegas y respecto a ti, es que yo llegué más viejo a las finanzas. O sea, yo primero estudié agronomía, después empecé a hacer el doctorado y en el segundo año recién empecé a ver lo que era la bolsa, un instrumento financiero. Entonces, me tocó de viejo empezar a contar mis historias de un poco el por qué, el para qué, el cómo, para poder entenderlo, porque no es fácil entender el mundo de las finanzas y las inversiones. Y una de las cosas que todavía me acuerdo como historia que yo me contaba era, bueno, ¿qué son las finanzas? Y las finanzas para mí son una ciencia, ¿ah? En parte y un arte en otra parte, una mezcla, porque todavía hay muchos espacios que están sin, sin, sin explorar, ¿ah? O sea, hay muchas cosas que suceden y todavía no sabemos cómo suceden, y eso para mí está como en el plano de lo artístico, más como, y obviamente que también es una ciencia, porque hay modelos, hay metodología, hay muchas cosas que se pueden explicar. Ahora, imagínate desde la microeconomía, o sea, desde como la vida cotidiana, los seres humanos siempre hemos estado frente a un tremendo problema, pero gigantesco, que es que nuestras necesidades son ilimitadas, o sea, somos seres vivientes con necesidades absolutamente ilimitadas. Nosotros, como especie, yo no sé si todas las especies serán iguales, pero al menos el ser humano no se sacia nunca, nunca, ¿ya? O sea, cuando tiene algo, quiere tener otra cosa, o quiere tener más de ese algo, o quiere tener, o sea, y esto se puede aplicar a la comida, a la vestimenta, a la protección y también a otras necesidades que son más complejas. El ser humano nunca se satisface. Y por otro lado, los recursos son limitados y escasos, muchos de ellos escasos, ¿ya? Algunos limitados, otros escasos de plano, escasos. O sea, en algunos, ¿cierto? Podemos tener cierto acceso a ese recurso, pero en otros definitivamente no hay o es muy escaso. Entonces, tenemos una tremenda dicotomía porque por un lado queremos satisfacer nuestras necesidades, queremos aumentar nuestra función de utilidad, ¿cierto? O nuestra felicidad, si uno quisiera llevarlo como a otros planos de la psicología, ¿cierto? O sea, el vivir una vida satisfecha, tranquila, libre de estrés, libre de sentido de vulnerabilidad, que otros dirían felicidad, versus, bueno, no puedo acercarme hacia allá porque no logro satisfacer las necesidades que quiero, independiente de que tal vez se justifique o no se justifique, o sea, esa es otra discusión. Entonces, la economía es como la ciencia y arte que permite administrar, ¿cierto? Estos recursos que son escasos para poder satisfacer de la mejor manera estas necesidades que son ilimitadas. Y entonces las finanzas, bueno, y entonces si nos vamos hace 500 años, no tan lejos, pero 500 años atrás, o tal vez, sí, 500 años está bien, antes del 1600, no había, no habían demasiados mercados, había una moneda que no era tan relevante, que era el florín, ¿cierto? Que era como la primera moneda como global que existió. Si nos vamos, no 500, 600 años, ya ahí no veíamos moneda, habían algunos mercados de trueque, habían algunas monedas muy locales, ¿cierto? Que se permitía hacer esta especie de intercambio. Dale nomás, Y Nico. además, Nico, déjame interrumpirte solamente para agregarte un ingrediente para ver como la carga ética moral que tiene esto. Además, cargado de una mala fama del uso del dinero o el uso o las nociones financieras. Es bien famosa esta cuestión, en el Antiguo Testamento hay prohibiciones explícitas a actividades financieras. Está este Éxodo 22-25, que dice, la traducción literal, o sea, exacta del inglés, es: si prestas dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no te comportarás como un acreedor y no extraerás intereses de él.
Claro. O sea, además hay una carga histórica del rol de las finanzas como que es plata, entonces como que nos cuesta mirarlo de manera completamente neutral. No, y se transforma en un tema tabú que lo podemos abordar ahora enseguida, pero para no cortar la historia, pero cuando tenías confrontáis necesidades no satisfechas, o sea, necesidades ilimitadas, con recursos escasos, tenías una sensación de necesidades no satisfechas, y eso genera mucho tabú en las personas. A nadie le gusta hablar de esas cosas. O sea, tú lo podías aplicar en el dinero, lo podías aplicar en el sexo, lo podías aplicar en las relaciones personales, en toda. Nadie anda hablando así a guata pelá, como digo yo, a los cuatro vientos, y ¿sabéis qué? Tengo mis necesidades súper insatisfechas. Nadie anda diciendo eso. O sea, todo el mundo anda, ¿cachai? Se transforma en algo tabú, no se habla, no se enseña, no se habla en la casa. Entonces el dinero se transforma, igual que el sexo, en algo que no se puede conversar así abiertamente. Pero volviendo a la historia, si nos vamos entonces por ahí por el 600 o 1500, por ahí, comienzan a haber las primeras organizaciones de verdad de gente que dice, ¿sabéis qué? Mira, los recursos son ilimitados, o sea, son limitados, son escasos, las necesidades son ilimitadas, ya existía la economía ya habían los primeros textos de economía, pero todavía no había un mercado que permitiera a las personas ir a ese mercado y conseguir una transferencia de valor, es decir, poder llevar un valor, que en este caso podría ser dinero, y transferirlo por un recurso que permitiera satisfacer la necesidad. Y el primer mercado formal fue la bolsa de Ámsterdam. En el 1607, creo, se funda la primera bolsa de valores, que es la más antigua, la de Ámsterdam, que by the way se llama bolsa, Nico, porque la familia Van de Boers en Brujas prestó su casa para juntar a la gente para que hiciera negocio y se pusiera como de acuerdo en acumular grandes capitales para poder financiar estas compañías, y por eso se llaman compañías, porque la compañía era en esa época, oye, juntemos plata para poner un barco, un capitán, una tripulación, y que el barco viaje y vuelva lleno de especies que podamos comercializar. Los grandes poderes económicos, la riqueza estaba muy concentrada en las coronas. De hecho, si uno va a Europa, uno ve cómo las coronas, por ejemplo, en el caso de Londres, de UK, ¿cierto? La corona concentra, digamos, hasta el terreno de Londres, en buena parte de la corona. Entonces, o era ir a la corona que te prestara plata, que es un poco la historia de Colón, ¿cierto? Que va a hablar con la reina Isabel para que le preste plata. A él le prestan plata, pero imagínate a cuántos no le prestaban plata a los reyes. Y entonces iban a los súper ricos, pero los súper ricos no eran tan ricos como hoy día y no tenían suficiente plata para poder financiar una compañía, entonces tenían que empezar a juntar a varios ricos que pusieran un poco y cada uno de esos tenía un pedacito de esa compañía y eso se empezó a transformar en una acción y después esto se formalizó en un mercado en donde cualquier persona podía ir a comprar la acción de esta compañía o a vender la acción de esta compañía y le pusieron bolsa por los Van de Boers, que fueron la familia que empezó a... Y de ahí en adelante para mí marca como por ahí empieza a marcar el nacimiento del hermano chico de la economía, que es la finanza, ¿ya? Que es como una especie como de ciencia y arte que está muy enfocado en los recursos escasos, necesidades ilimitadas, pero que además tiene un tercer componente que tiene que ver con cómo las personas entonces nos ponemos de acuerdo para poder maximizar nuestra utilidad dentro de mercados que permitan el intercambio. Y un poco eso es. Entonces, si ahora uno se va rápidamente, aprieta avanzar y llegamos al 2022, eh, es básicamente lo mismo. O sea, yo tengo una necesidad de comprarme un auto porque necesito desplazarme hacia el trabajo, comprarme ropa porque tengo que ir al trabajo de cierta forma, comprarme almuerzo porque tengo que almorzar, un computador, lo que sea, y todo eso sin darte cuenta, en cada uno de esos pasos tenéis que entrar y salir del mercado financiero. O sea, en cada paso entrar y salir del mercado financiero. Si no, es increíble porque cuando uno habla, soy médico. Oye, qué bueno, yo creo que es muy importante la medicina, por supuesto. Pero gracias a Dios, no todos los días
todos tenemos que entrar y salir al sector de la salud. O sea, no tenemos que entrar a la clínica o salir. Claro, si nos enfermamos, nos pasa algo, sí, obviamente, pero no es, digamos, lo común y corriente. En cambio, la finanza es algo que está increíblemente metido en toda la vida de todas las personas y a cada rato de la vida. O sea, cuando yo saco la tarjeta y pago, estoy entrando y saliendo del mercado financiero porque estoy ocupando un medio de pago que está organizado, que está regulado, que es organizado por una empresa que genera el valor de prestar el servicio de guardar tu dinero, hacer las transferencias, ¿cierto? Por dentro, registrar esa transferencia, guardar esa transferencia. O sea, hay un montón de procesos que hay detrás y que está el sector financiero involucrado. Entonces, un poco quiero contar esta historia primero para que la gente entienda que las finanzas están entramadas en el día a día, ya sea porque pagamos, porque a veces queremos contratar un seguro, el seguro del auto, ahí está la industria financiera, el seguro de salud, industria financiera, seguro de vida, industria financiera, o queremos invertir nuestro dinero para ganar rentabilidad y para tener dinero para el futuro, porque no sé qué puede pasar en el futuro, entonces quiero vivir tranquilo hoy día. Eso es una necesidad también, la Conseguir tranquilidad. financiamiento. O, claro, por supuesto, quiero una deuda, quiero comprarme una casa, un auto, el financiamiento también. Son, si no me equivoco, son como cinco según te acordáis, Tufano, que habla de Consumer Finance, son como cinco las subáreas del consumo financiero, que está la parte del ahorro e inversiones, está la parte de medios de pago, la parte de seguros, la parte de financiamiento y, bueno, inversión en realidad. Es ahorro por un lado e inversión en el otro. Entonces, si tú te fijáis, las finanzas están en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Detrás de todo esto hay empresas que se dan cuenta que está esta necesidad de que las personas necesitan transferir dinero, medios de pago. Las personas necesitan consumir sensación de seguridad, protección, industria de los seguros. Las personas necesitan consumir hoy día y no esperar a mañana, industria de la deuda. O las personas necesitan poner a trabajar su dinero para obtener una rentabilidad, industria de las inversiones, en cualquiera de esas cinco. Entonces las empresas se empiezan a dar cuenta que hay la posibilidad de satisfacer esta necesidad y ganar dinero satisfaciendo esa necesidad. De hecho, el sector financiero siempre es uno de los factores que, si no está primero, está segundo en el ranking de las utilidades empresariales en Chile y en muchas partes del mundo. O sea, no es una novedad. Es porque satisfacen necesidades que son urgentes e importantes, masivas, ¿ya? Y después de eso, las empresas dicen, bueno, necesito, para poder hacerlo de bien forma, necesito gente especialista, necesito profesionales que estén entrenados, que tengan los conocimientos, ¿cierto? Para poder efectivamente llenar estas plazas, para poder tener una oferta de valor. Hoy día con el mundo de las fintech, incluso se expande porque el sector financiero, como tiene que ser regulado, tiene el problema de que al ser regulado, lo cual es un beneficio, tiene la ingrata desventaja de que se transforma en una barrera de entrada. Entonces no es tan fácil para el resto de los competidores entrar porque tenéis que cumplir con todas las condiciones que cumple un regulado y eso hace entonces que haya poca competencia, conducta monopolística, o no monopolística, pero oligopolística, por lo menos, no sé si existe el concepto oligopolística, Oligopolio. pero competencia monopolística. No digamos que un monopolio, hay más de un actor, pero igual siempre 80-20 y siempre entre muy poquitos se termina concentrando la gran parte del mercado. Y hay abuso y todas esas cosas. Entonces, hoy día con el mundo de las fintech, de las blockchain, criptomonedas, ¿cierto? Esto también se está empezando a democratizar y hoy día hay muchas empresas que están prestando servicios que antes prestaba un banco, lo está prestando hoy día una empresa que es mucho más pequeña, mucho más ágil, mucho más barata, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran, gran, gran demanda por profesionales de las finanzas. Yo percibo en Chile, al menos, y en Latinoamérica, sobre todo en Chile en particular, que Chile sigue caminando, tal vez se ha tropezado en estos últimos 2 años, pero igual sigue caminando hacia ser una isla, un polo de desarrollo financiero que le preste
servicios financieros al resto de la región. Entonces, hay una tremenda demanda de profesionales. No sé cómo lo ves tú, Nico. Sí, o sea, yo, bueno, mencionaste varios como aportes que tienen las finanzas a la sociedad. Déjame como agregar algunos puntos hacia a lo que fuiste comentando. Los mercados financieros, desarrollados y profundos, te entregan... a ver, el primer valor es que te entrega señales valiosas sobre los precios. O sea, ¿cuánto vale algo? ¿Cuál es el precio de algo? Es difícil saberlo si tú no tienes un mercado. Básicamente lo que hace esto es revelarte el precio, es darte señales de cuál es el precio correcto, o al menos te da información relevante sobre el precio correcto. O sea, es como que piensen lo que ustedes van a comprar algo, hay solo un vendedor y no hay nadie más, no hay más compradores, no hay más vendedores. ¿En cuánto te vendo algo? ¿Cuál es el precio de algo? ¿Cómo determinamos el precio de algo? Eso requiere de información, requiere de procesar un montón de información y determinar el valor de algo. Bueno, los mercados financieros tienen la gracia de que como existe el mercado y estamos todos haciendo básicamente la misma pega, estamos todos mirando los activos que están ahí dando vuelta, bueno, todos estamos comprando y vendiendo y por ende el precio tiene información relevante. Es una señal relevante del valor de las cosas. Otra virtud de los mercados financieros es el acceso a financiamiento. Está lleno de estos artículos de Singales y todo lo demás, que básicamente tener mejor acceso a financiamiento en una economía promueve el emprendimiento y promover el emprendimiento obviamente tiene efectos, impactos positivos en el empleo y el crecimiento. Esto es como el sueño americano, ¿cierto? Como llevado al extremo. Tú puedes estar en las peores condiciones, pero si tienes una buena idea y tienes el financiamiento, bueno, puedes llegar, no sé, el cielo del límite, ¿cierto? Pero las dos restricciones activas fueron una buena idea y tener financiamiento. Tú puedes tener una excelente idea, pero si no tienes de dónde sacar la plata, no puedes llevarlo a cabo. Entonces, tener buenos sistemas financieros que logren analizar efectivamente, distinguir entre proyectos buenos, proyectos malos, de hacer el allocation de los recursos en los proyectos buenos, es precisamente lo que te va a llevar a que buenos emprendimientos se hagan en un lugar donde en un mercado financiero inexistente no se habrían llevado. Dicho de otra manera, uno podría pensar en el contrafactual, ¿cierto? Un mundo con mercado financiero logra, con buenos mercados financieros, logra identificar estos buenos proyectos, estos buenos emprendimientos, los financia, se llevan a cabo y esos buenos emprendimientos te generan empleo, te generan ¿No? crecimiento, etcétera. Tiene un tremendo factor social también, además de crecimiento y empleo. Para el que nos está escuchando, si es que tú estás en una empresa que el mercado financiero reconoce y financia o intercambia valores con esa empresa, de alguna forma te da la seguridad de que la empresa es valiosa. Y eso también genera estabilidad laboral. Porque imagínate que no tuviéramos este mercado financiero para poder hacer que las empresas malas mueran rápido y las empresas buenas sobrevivan, y por lo tanto en varios ciclos, ¿cierto? Se comienza a poblar de empresas que tengan capacidades adaptativas para sobrevivir y prosperar, y elimina a las que no. Eso también le da a las personas la seguridad de estar trabajando en una empresa que efectivamente tiene posibilidades de sostenerse en el largo plazo. Y eso también es estabilidad laboral. Entonces, en el fondo, visto desde abajo hacia arriba, o al revés, visto desde arriba hacia abajo, uno diría, como decís tú, y los mercados financieros son claves para la productividad y para el crecimiento económico. Clave, clave, porque una economía sin un mercado financiero desarrollado, como tú dices, ¿cierto?, no puede hacer que las empresas buenas crezcan y las empresas malas mueran. Pero incluso visto desde Exactamente. abajo hacia arriba, que sería como el ciudadano de a pie, ¿cierto? Tiene un tremendo valor. Claro, o sea, y por lo mismo tiene implicancias sobre pobreza, tiene implicancias sobre desigualdad, etcétera, etcétera. Tú puedes no tener ni un peso, pero bueno, si tienes una buena idea y tienes un mercado financiero que reconozca tu buena idea, entonces tienes financiamiento, lo lleva a cabo y bueno, saliste adelante, saliste de la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso ocurre con un buen mercado financiero. Si no tienes un buen mercado financiero para desarrollar esa idea, bueno, necesariamente el capital lo tienes que tener ex ante, ¿verdad? No tienes acceso a financiamiento de estos proyectos atractivos. Oye, y no solamente emprender, ¿ah? Casa, acceso a la vivienda. En muchos países, yo sé, acá en Inversapien, Nico, lo escuchan, pero de muchas partes del mundo.
de verdad. Y muchas partes del mundo, los que nos están escuchando de otras partes que no son Chile, saben perfectamente que el acceso a financiamiento hipotecario es lentísimo y es muy complicado. En Chile, que es uno de los países, digamos, del concierto latinoamericano, es uno de los países más desarrollados, eh, porque tiene un mercado bancario muy desarrollado. O sea, Chile está como mitad de tabla para abajo, ya más o menos en desarrollo financiero debemos estar como nivel 34 de 54 economías. Sin embargo, es porque en promedio la industria bancaria es muy desarrollada en Chile, o sea, está dentro de la top 20, pero la industria bursátil es muy subdesarrollada. Entonces, esa es la que nos tira para abajo el promedio. Pero, digamos, para volver al punto, acá en Chile, muchos de los que nos están escuchando no podrían tener su dinero, no podrían tener su casa o su departamento, no podrían tener su primera, segunda, tercera propiedad en arriendo, porque hay muchos que nos escuchan que hacen inversión inmobiliaria, no lo podrían tener sin sector financiero. Oye, y no solamente la fuerza del sector bancario en Chile, sino que también las externalidades positivas de nuestros sistemas de pensiones. O sea, en un sistema común y corriente, rara vez tienes un inversionista que esté dispuesto a invertir en cosas poco líquidas a 30 años o a 40 años. Pero tener un sistema de pensiones profundo, como el que tiene Chile, te permite esas cosas. Exacto. Bueno, al menos antes de los retiros, y cuando tuvimos los retiros, se vieron inmediatamente los efectos sobre los créditos hipotecarios, ¿verdad? Ahí lo Básicamente que, los ahí lo inversionistas que, pasaron a ser sí, vendedores. ahí lo que Nicolás está diciendo es fundamental, porque un poco para los que nos escuchan, eh, lo que ocurre es que cuando tú pones tu dinero en tu AFP, por ejemplo, es más joven que yo, el Nico tiene 30 años. 30 años tiene, ¿cierto, Nico? Sí, 31. 31, 31. 31, ya, te estáis quitando la edad, 31. Entonces, el Nico, el mes pasado, por obligación, tuvo que entregar un porcentaje a su AFP. La AFP tuvo que invertir ese dinero en alguno de los fondos que Nico le dijo, ¿ya? Pero ¿qué implicancia tiene eso desde un punto de vista financiero? Que una vez que entra el dinero de Nicolás al sistema de la AFP lo puede invertir, pero sabe con certeza de que este dinero va a estar en el sistema durante a lo menos 34 años. Suponiendo que a los 65 años, ¿cierto? Se va a mantener la edad de jubilación, no creo, Nico, lo siento, yo creo que cuando Yo lleguemos a pienso lo viejos mismo. los dos, no sé, va a estar como en 80 años Yo pienso lo mismo, Nico, y llevamos como 10 años de acuerdo todos en lo mismo. Claro, pero no pasa, pero no importa. El punto está en que eso hace que el sector financiero tenga liquidez, o sea, tenga dinero para invertir en proyectos de largo plazo. Y eso hace entonces que podamos tener estos créditos largos hipotecarios. ¿Por qué? Porque el sistema funciona de la siguiente manera. El banco emite un bono largo de 30 años, ponte tú, recoge ese bono, lo emite, se lo vende a la AFP lo puede comprar porque el dinero Nico va a estar 34 años y entonces el banco se puede financiar con un plazo de 34 años y le puede dar a otro cliente un crédito a 34 años. ¿Sí? Entonces, por eso cuando las inestabilidades empezaron con los retiros, que fue tan dañino este tema de los retiros, que fue pero monstruosamente dañino para la economía en varios niveles, pero en uno en particular, fíjense cómo se acortaron los plazos de los hipotecarios. O sea, ¿te acordáis? Tú, Nico, no sé si alcanzaste a agarrar el crédito Millennial que daba el Banco Santander, que daba un crédito que creo que era de 40 años. Entonces, ¿por qué se podía dar un crédito de 40 años? Bueno, era precisamente por ese comportamiento. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos. Y a la vuelta te vamos a seguir explicando por qué es tan importante que todos tengamos un mercado financiero desarrollado y todas las oportunidades que hay para ti como inversionista y también como profesional del mundo de la finanza. Nos vemos. Aprovechamos este breve corte para explicarte y decirte lo que seguro ya sabes. Las finanzas son el pilar fundamental y clave en la estrategia de cualquier empresa y organización. Por eso te invitamos a conocer el Magíster de Gestión Financiera de la Universidad Diego Portales
a través de nuestra página www.inversapiens.com/magisterudp. Ahí vas a encontrar todas las características del programa y además una lista que si te suscribes vas a recibir un descuento especial para la audiencia de Inversapiens. Te registras con tu nombre y tu correo y recibes personalmente en tu casilla de correo un descuento especial para el magíster en gestión financiera de la Universidad Diego Portales. Aprende en este magíster a aumentar el valor económico de tu empresa y de tu organización y sube de escalón en tu carrera profesional. Aprende a minimizar el riesgo que viven las empresas y las organizaciones y asegurar un crecimiento estable. Y aprende a gestionar los niveles de liquidez que necesita tu empresa para poder cumplir todas sus obligaciones y para también lidiar y reducir con todas las fricciones del mercado de capitales. Así que ya sabes, aumenta el valor de tu empresa, aumenta el valor de tu compañía, aumenta tu valor como profesional en el Magíster de Gestión Financiera de la Universidad Diego Portales. Y ahora continuamos con nuestro episodio de hoy. Bueno, estamos de vuelta después de esta breve pausa, cortina, ¿cierto? Estamos hablando con Nico acá, que es el director del Magíster en Gestión Financiera de la Universidad Diego Portales. Estamos hablando un poco de la potencia y lo importante que todas las sociedades tengan un mercado financiero desarrollado y que ojalá el mundo tuviera un mercado financiero desarrollado, ¿cierto? Que evitara todas estas crisis, ¿cierto? Por ejemplo, lo que pasó en el año 2009, o sea, 2008, la crisis subprime, ¿cierto? O lo que pasó hace poquito con la quiebra de esta empresa inmobiliaria gigantesca en China, ¿no? Y todas estas como Black Swan, estos cisnes negros que de repente aparecen y generan altísimas volatilidades. Entonces, hablemos un poquito, Nico, ahora bueno, ¿y qué oportunidades podría tener entonces un profesional? No necesariamente una persona que tal vez que estudió ingeniería comercial, tal vez alguna profesión relacionada. ¿Qué oportunidades ves tú o cómo lo ves? ¿Hay o no hay oportunidades? Sí, o sea, yo creo que a ver, tú tocaste hace un rato un punto súper importante. O sea, Chile en la región uno siempre lo puede ver como un referente, lo que tú quieras, pero en términos absolutos versus restos países de OECD y todo lo demás, la profundidad del mercado financiero en Chile es nada. O sea, es súper, súper chica. Siempre están estas comparaciones, por ejemplo, de la sofisticación de los mercados financieros en Estados Unidos, por ejemplo, hablar de activos derivados, hablar de opciones, plain vanilla, opciones americanas, etcétera, etcétera. O sea, está lleno, es parte del lenguaje de cada día, ¿verdad? Y en Chile, chuta, una opción call, put, plain vanilla, todavía la miramos con miedo, nos aterra. Y nos aterra porque, bueno, estamos básicamente poniendo plata y no entendemos bien cómo se hace la valorización, no entendemos bien cómo funcionan, no entendemos bien cuánto valen. Y claro, pues estar tomando decisiones con incertidumbre con la plata siempre duele. Entonces, estas son la sofisticación que sí o sí va a tener que tener el profesional en el futuro. O sea, estos son los desafíos que se vienen para adelante. Esa, Y eso, complementando lo que tú decís, además, eso es está mucho más al alcance, porque hoy día las barreras, digamos, la integración financiera de todos los países es mucho más alta, porque las barreras tecnológicas o las barreras han ido bajando gracias a la tecnología. Y hoy día una persona en Chile perfectamente puede operar con este tipo de productos que son más sofisticados, aun cuando todavía en Chile no hay un mercado líquido, ¿cierto? Exacto, exacto. Y también, ¿quién sabe en qué direcciones va a ir avanzando esto? O sea, tú decías, efectivamente, Chile es un país súper bancarizado. Y si uno ve, por ejemplo, los volúmenes de transacciones en Chile, bueno, tú los conoces súper bien, pues, o sea, acciones, por ejemplo, ¿cuánta gente financia su emprendimiento yendo a buscar accionistas, yendo a buscar gente que confíe en tu proyecto, que le parezca interesante y quiera poner plata ahí y ser en parte dueño de esto? Muy poca, o sea, ¿cuántas empresas abren a bolsa en Chile? Así, nada, ¿no es cierto? Muy poquito, versus Estados Unidos, por ejemplo, que se abren a cada rato.
¿verdad? Entonces ahí también hay quién sabe en qué direcciones va a ir avanzando esto, pero sin duda hay mucho espacio para ir sofisticándose. O sea, todavía no tenemos de profundidad en algún mercado, por ejemplo, de derivados. Y bueno, de hecho, todas estas iniciativas que han habido en los últimos años, así como la integración de los mercados latinoamericanos, este famoso MIL y todo, van un poco en esa dirección. Es, oye, ¿sabes que tenemos cero liquidez? La gente no va, no compra, no tenemos plata acá dando vueltas. Sabemos que hay un montón de externalidades positivas de tener un mercado accionario desarrollado y tratemos de fomentarlo. Y esto se mueve en esa dirección y para allá vamos. La pregunta es, ¿qué tan preparados vamos a estar para cuando se mueva en esa dirección? Claro, claro, efectivamente. Y fíjate que cuando tú miráis en el caso chileno, que es el caso que yo más manejo, miráis un poco la expansión de los sectores, ¿cierto? Está el sector productivo, que es fuerte en Chile, el sector retail, que también es un sector muy potente, y el sector financiero. De hecho, hace poquito estaba mirando un análisis que están haciendo los especialistas del crecimiento del IPSA en el último año, que estuvo bien bueno, ¿ah? Porque o sea, sin corregir por dólar fue un 22% de rentabilidad en el año, cual es altísimo, y corregido por el dólar es un 17%. ¿Ya? O sea, es bastante interesante el crecimiento que tuvo el IPSA en este, digamos, último año. ¿Nominal? Y todos los... ¿Cómo? ¿Nominal? Nominal, claro, sí, pues, no, Ujú. real, yo sé, pues, si le poní el 13% de inflación, lo tiráis, Claro, exacto. cualquier cosa la tiráis en la lona, cualquier cosa la tiráis en la lona, ¿cierto? Para que la gente, y aprovechar de ir aclarando y enseñando, cuando hablamos de nominal, estamos diciendo que es una rentabilidad que no considera la inflación. Entonces, en este caso es como, hace un año el IPSA en promedio costaba, no sé, no sé bien los números, pero ponerle 5.000 y después de un año terminó costando 17% más que el año pasado. O sea, ni siquiera nos preocupamos de la inflación. Cuando hablamos de real, es tomar la rentabilidad nominal y restarle la inflación, porque la inflación, ¿cierto?, el aumento del costo de la vida o la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, en ese caso, realmente un inversionista que haya invertido sus pesos chilenos en la bolsa el año pasado y hubiese retirado este año, hubiese sacado un 17%, perdón, o sea, perdón, un 22%, pero efectivamente tendría que haber cobrado el 13% que ha perdido o el 14% que ha perdido por aumento de la inflación. Entonces, realmente, y ahí viene el concepto de rentabilidad real, sería 22 menos 13%. Pero bueno, volvamos al tema. Entonces, una de las grandes, una de las explicaciones que el mercado hoy día tiene de este aumento de la rentabilidad es que está propulsado por tres factores, o sea, por tres sectores. Y ponen el sector financiero, dentro de los más importantes, el sector retail y el sector minería. No, perdón, porque la IPSA no es minería, espérate, era retail, era industrial, parece, minería, no minería, porque seguramente está Sokimich ahí, Ah, ok. de minería no metálica en el Ujú. fondo, y financiera. Entonces, el sector financiero siempre ha sido un sector de altísima, altísima expansión. Nosotros también lo vemos en la universidad, ¿cierto? Como las generaciones de profesionales que están formándose, siempre hay una proporción de alumnos que está siempre como motivado por seguir por la línea de la industria financiera. Yo lo veo, por ejemplo, en exalumnos y amigos que están trabajando en el mundo financiero, que además es un sector que tiene muchos beneficios. Hoy día, impensablemente, los bancos hoy día están ofreciendo, digamos, buenos salarios, ¿cierto? Que siempre es importante, buenas condiciones, pero además de eso te están ofreciendo 3 meses o 6 meses de permiso con goce de sueldo, te están ofreciendo pagar estudios en cualquier parte donde tú queráis. Algunos están ofreciendo que puedas trabajar en el banco un año completo desde cualquier parte del mundo. Entonces, efectivamente,
el sector financiero es un sector que históricamente y hoy día sigue siendo un tremendo, una tremenda oportunidad para desarrollarse para los profesionales. Y en todas partes, porque básicamente te entrega soluciones a prácticamente cualquier problema en la vida, ¿cierto? O sea, tú me decís, por ejemplo, oye, incluso más común, crédito hipotecario. O sea, incluso más común, sí, pagar tu educación. ¿Sí? O sea, por más que uno puede tener los debates filosóficos que quiere y todo lo demás, pero la educación definitivamente no es gratis, ¿cierto? O sea, tiene un costo, hay que pagar sala, hay que pagar profesores, hay que pagar una universidad, etcétera, etcétera. Y cuando uno toma la decisión de estudiar, básicamente es una decisión de trasladar consumo. Es una decisión de yo hoy día voy a sacrificar algo, por ejemplo, me puedo endeudar, voy a tener menos ingreso hoy día, con la expectativa de que ese título universitario me dé ingresos futuros mucho más grandes, valga la redundancia, en el futuro, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tú estás diciendo es, bueno, un mercado financiero desarrollado logra que la gente pueda tomar esa decisión de la manera menos costosa posible, ¿cierto? Entonces, en un mercado financiero profundo, yo logro un crédito que me permita financiar mi estudio. ¿Y por qué yo querría hacer eso? Bueno, porque en el futuro tus ingresos se multiplican, ¿cierto? O sea, los flujos que tú consigues demostrándole al mercado que eres alguien competente y que eres alguien preparado son mucho más grandes. Y sobre todo en algo como en finanzas, que típicamente la mayor parte de los estudios como de tu aumento del salario en posgrados en distintas áreas de los negocios, típicamente finanzas está siempre ahí en los primeros, ¿verdad? Siempre es como el que, si tú quieres, el que multiplica más veces tu sueldo en las áreas del management, si tú quieres. Precisamente por la sensibilidad que hay en las decisiones. O sea, las decisiones financieras en una empresa al final son súper relevantes. Al final son esas las que van a decidir si la empresa sigue viva, muere y si es que crece y a qué ritmo va a crecer y cómo va a crecer. Mm. Y además que tiene hartas barreras de entrada el área, porque tal vez en otras áreas que son más como, más como de cuento, ¿cierto? Así como que mira, sí, y tienen varias explicaciones, hay poco número. Es más fácil que entre gente que no tenga la formación, o que tal vez tiene la formación, pero no la formación regulada, o sea, no la acreditable. En cambio, en el mundo financiero es difícil porque hay números de por medio. Entonces, hay mucho más, la certificación es mucho más interesante. Y fíjate que pasa algo muy común en el mundo financiero de que la gente tiene como la percepción de que todo el mundo estudió finanzas y todo el mundo tiene un magíster en finanzas y todo el mundo tiene estudios en finanzas, entonces yo para qué llegué tarde, eh, no hay más oportunidades para mí. Y fíjate que los números son increíbles, o sea, si uno analiza los números en porcentaje, menos del, ¿qué? Menos del 10% tiene acceso a la universidad. En Latinoamérica debe ser menos del 3%. Chile tiene una cobertura grande en términos de acceso a la universidad. Y de ese 10%, ¿cuánto será? Un 1, 2, máximo 3% tiene estudios de posgrado. Entonces, claro, efectivamente, eh, hay una tremenda oportunidad y una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos que vuelven otra vez y me preguntan, profe, ¿qué me recomienda? ¿En qué debería invertir? Yo creo que siempre hay que tener inversiones bien diversificadas, siempre hay que tener buenas inversiones en los mercados financieros. Sin embargo, una de las cosas que a mí más me ha rentado, pero por lejos, ¿ah? Los estudios universitarios. Capital O humano, sea, pues. pero así por lejos, o sea, si yo hiciera los números, los flujos y veo cómo aumentó mi renta, digamos, después de la inversión que hice en estudio, la inversión, o sea, se paga, pero yo no diría dos cifras, o sea, sería fácil tres cifras, pero fácil tres cifras. Entonces, es heavy cómo los profesionales tienen a la mano una forma de invertir que es pero muy rentable. Y andan pensando en,
profe, ¿qué acción compro? ¿Qué ETF compro? ¿Qué criptomoneda? O qué propiedad, y está bien que lo hagan, sí, yo creo que eso es muy bueno. Sin embargo, desestiman la tremenda posibilidad, oportunidad de inversión que tienen al decir, ¿sabéis qué? Yo tengo un título, tengo experiencia, tengo contacto. ¿Qué pasaría si eh, vuelvo a la universidad, hago un magíster, conozco personas que no conocía, porque salgo de mi círculo, ¿cierto? Pero además que son personas con mi mismo interés, porque llegaron, hay un seco de selección, ¿cierto? Llegaron personas con el mismo interés, expando mi red de contacto de forma significativa, porque ya no me muevo solamente entre mis amigos y mis parientes, sino que ahora se abre una nueva oportunidad de colaboración y de trabajo, y además todo eso va a ser reconocido rápidamente en el mercado laboral. O sea, yo creo que a nadie le ha pasado, muy poca gente le ha pasado que en la empresa no le reconozcan al menos con algún aumento la obtención de un grado de magíster. Y si eso no ocurre, tus probabilidades de encontrar un mejor trabajo, digamos, también aumentan. Entonces, y la gente lo tiene ahí, pero evidentemente siempre hay algunas, digamos, algunas excusas, ¿cierto? Da miedo porque la gente dice, oye, pero mira, volver a estudiar 15 meses, tener que sacrificar los fines de semana porque tengo que estudiar, tengo que después la pega y tengo hijos chicos, entonces empiezan a postergar. Y lo peor que puede hacer es postergar, porque cuando tú postergas este tipo de inversiones, estás perdiendo flujos de caja. Entonces, es carísimo postergarlo. Yo diría bueno, la gran mayoría debería, si yo pudiera darle un mensaje, sería que el mejor momento fue el año pasado para partir. Pero el segundo Y, mejor es hoy y el día. segundo mejor es ahora, es ahora. Y si yo tuviese que hacer alguno, o sea, por lejos haría uno en finanzas. Por Sí, lejos haría uno en finanzas. o sea, súper relacionado con lo que estás comentando, hay un tema de oferta y demanda acá. O sea, tú con un magíster básicamente te haces como un especialista, ¿cierto? Y en un sector que crece en todas direcciones. O sea, hoy día en finanzas, ¿en qué cosas puedes trabajar? Puedes trabajar como operador de renta fija, como operador en tipos de cambio, en renta variable, portfolio manager, puedes estar tomando decisiones corporativas y trabajando en corporate finance, puedes estar trabajando llevando la quiebra de una empresa, en M&As, puede estar trabajando en intermediación financiera, puede estar trabajando en activos derivados, en gestión de riesgo, en llevar la estrategia de riesgo financiero de la empresa, estar estudiando la exposición. O sea, hay un millón de cosas que están dando vuelta del área financiera en una empresa y cosas que además tienen potencial de ir creciendo, porque de nuevo, en Chile van incipientes, pero van cada vez avanzando y tenemos la experiencia de todo lo que ha pasado en los demás países. O sea, es como que vamos 10 años atrás, pero vamos para allá. Tenemos la ventaja de que sabemos dónde está el futuro, ¿cierto? Nosotros sabemos para dónde se va a mover esto. Vamos a necesitar Exacto. gente más sofisticada, que sepa hablar de derivados. Ese es el efecto Halloween. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cuál es mi visión? Mi visión es que en Chile la industria financiera es grande, va a ser más grande, va a seguir creciendo en un montón de direcciones y entonces, si tú quieres, hay una oferta de puestos laborales importante, o sea, hay una demanda importante, pero hay poca oferta, hay pocos especialistas realmente en finanzas. Y de nuevo, como hay un tema de escasez de profesionales altamente especializados en finanzas, no es sorpresa que los especialistas en finanzas tengan buenas rentas, tengan buenos sueldos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, hay pocos y de esos pocos efectivamente están en la industria financiera. Entonces, ahí yo diría que está como la gran oportunidad, como dices tú, y al revés, la tendencia es que esto siga expandiéndose y cada vez se necesiten más, no menos. Eso, exacto, ese es el efecto Halloween que yo también, ese es mío, ¿ah? Es mío, yo lo inventé. Yo me acuerdo que en alguna charla, cuando yo todavía probablemente había salido recién del doctorado, estaba estudiando, no sé, eh, un gerente de una empresa esta de dulce, no me acuerdo bien cuál, pero no voy a decir para no equivocarme, pero era una empresa que se dedicaba a vender dulce. No hay muchas, así que debe haber sido alguna de las pocas que hay. Decía que
el manager explicaba que él había apostado por triplicar el volumen de producción. ¿Ya? Entonces le habían dicho que no, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estabais triplicando el volumen Y él decía, porque en poco tiempo más vamos a vender 3 veces de nuestra cantidad de dulce y todo se va a concentrar en una fecha que es muy importante, que es Halloween. Porque que hoy día no está pasando eso, porque todavía la tradición de Halloween no se instala acá en Chile. Pero cuando se instale, nosotros queremos tener la planta más grande para poder, digamos, ser el incumbente ser el más grande, para no dejar espacio, ¿cierto? Esta es una estrategia de competencia de teoría de juego, ¿cierto? O sea, ser tan grande que no queda espacio para... Y eres tan amenazador que nadie se atreve a hacer una guerra de precio contigo porque eres tan grande que lo aplastas, ¿ya? Entonces, todos le dijeron que no, que cómo se te ocurre, si yo creo que ya es mal, los dulces están en retirada por temas de salud, los papás ya no le quieren dar más dulce a los niños chicos por los dientes, y ya nadie diría que la industria de dulce está en expansión, ¿cachai? Pero finalmente lo que terminó pasando tenía razón, hoy día la industria del dulce vende el 95% de su volumen producido en el año se vende en Halloween, en Chile. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué quiero contarles esta historia? Porque, como dijo el Nico, en Chile es relativamente fácil en varios aspectos. Y una de las cosas que sí o sí es muy fácil de predecir es, basta con que miré algún país desarrollado y con delay, con lag, tú podés más o menos en tendencia de mediano plazo ir viendo hacia dónde va a ir esta sociedad. ¿Para bien o para mal? ¿Ah? Entonces, si tú miráis la industria financiera en Estados Unidos, es un monstruo. Lo mismo ocurre en países como Inglaterra, o que el segundo, se van peleando, ¿cierto? Entre Singapur, Estados Unidos y UK se van peleando el primer lugar en desarrollo financiero todos los años. Pero también hay otras partes que son muy interesantes, en donde el profesional de finanzas también puede hacer una carrera hoy día internacional. O sea, hoy día el intercambio profesional en la industria financiera es gigantesco. Es gigantesco. Es una industria que de verdad tiene muchísimas oportunidades. Oye, Nico, cuéntame un poco, ya estamos terminando. La gente sabe porque lo dijimos en el primer episodio, pero se los vuelvo a recordar, si es que están escuchando, vayan a www.inversapiens.com/magisterudp. ¿Ya? Ahí tenemos todo el detalle del magíster en finanzas, que está muy bueno. Yo además soy profe, así que te agradezco mucho la invitación. Creo en el valor del programa, o sea, de verdad está muy bueno. Y está tan bueno que ahí en conversaciones logramos un descuento para la audiencia de Inversapiens. Así que si nos estás escuchando, vas a www.inversapiens.com/magisterudp, te apuntas en la lista, vas a recibir un descuento que es especial para la audiencia de Inversapiens. No lo tiene nadie más que la audiencia de Inversapiens, se los doy, de verdad que es así. Y además los van a contactar para poder explicarles más del proceso, etcétera. Cuéntame un poco, Nico, cómo el magíster se para frente a esta oportunidad y este desafío que hemos estado hablando durante este episodio. Sí, yo pienso que el gran gap que vimos acá en la universidad al momento de lanzar este programa fue que los programas de finanzas suelen empezar a quedarse un poco como en status quo, así como que les cuesta ir renovando, y esta cuestión es súper dinámica, o sea, lo hemos conversado harto durante este mismo programa, ¿cierto? O sea, las finanzas se van sofisticando, van apareciendo cosas nuevas. Tú, por ejemplo, experto en monedas digitales, eso hace 20 años no existía, ¿cierto? O sea, nos reíamos en alguna conversación así que hace 1 o 2 años nomás veíamos esta cosa como algo esotérico, algo que y hoy día no puede ser más relevante, ¿cierto? Entonces yo diría que la primera virtud de este programa es que tiene temas de frontera en finanzas. Temas que hoy día la gente está hablando y que van a Finanzas seguir. conductuales también. Por ejemplo, finanzas conductuales, activos alternativos, criptomonedas. Eso hace además complementando que hay muchas profesiones que pueden tomar este magíster. O sea, no hay que ser
ingeniero comercial. Tú puedes ser ingeniero y entender mucho de programación y de sistemas y te puedes conectar a este mundo desde las monedas digitales, la fintech, el blockchain. Evidentemente, tienes que hacer todos los ramos, pero te vas a conectar y vas a poder ofrecer, ¿cierto?, un valor especial a la industria desde tu especialidad, ¿cierto?, de programador, por ejemplo, o si eres psicólogo, sociólogo, también perfectamente desde las finanzas conductuales. Efectivamente tienes que estudiar y pasar todos los ramos, pero te vas a poder diferenciar del resto de tus competidores con un sabor distinto, un sabor diferente, ¿cierto? Entonces, así, yo diría que es un magíster. Generalmente los magísteres de finanzas están bien confinados a un grupo de especialistas, pero yo diría que este es bien transversal, da oportunidades como para hartos tipos de profesiones. Exacto, y por dos razones. Una, por la diversidad de cursos. Tratamos de poner en el programa todos los temas relevantes en finanzas y los hot topics, las cosas que están apareciendo hoy día. Pero dos, por el foco que tiene el magíster. El magíster no tiene un foco así como en la programación y en la matemática. No, tiene un foco en la gestión, tiene un foco en la dirección financiera. O sea, En la toma de decisiones. en la toma de decisiones, exactamente. O sea, al final del día siempre lo pongo como ejemplo. A mí no me interesa tanto en este programa que tú te hagas un experto haciendo simulaciones para obtener el pricing de un derivado. A mí lo que me interesa es que tú entiendas qué es un derivado y cómo puedes tomar decisiones en tu empresa y generar valor a través de ese derivado. Cómo puedes generar, por ejemplo, una estrategia de cobertura, por ejemplo. Entonces, lo que permite esto es que no se encasilla tu universo de empleadores a solamente el sector financiero. Básicamente, cualquier empresa que necesite tomar decisiones del estilo cobertura o del estilo financiamiento, del estilo tengo que, por ejemplo, poner una nueva planta o poner un nuevo producto o lo que sea, y necesito levantar plata, necesito levantar capital. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? ¿Cómo minimizo ese costo? Básicamente, cualquier lugar donde trabajes, en cualquier empresa, en cualquier sector, que necesite tomar decisiones financieras, bueno, este programa debería prepararte para eso. Entonces, un Está poco bueno. para... Y por eso también trabajan con el terminal con Eikon, pues, o sea, este magíster además trabaja con un terminal de bolsa, que es un terminal de consulta, no es un terminal de transacciones, porque si no, imagínense ahí el desorden Básicamente, lo ahí. que hicimos fue tomar un terminal que usaría un trader hoy día en una mesa y le deshabilitamos el botón comprar-vender. Eso. Claro, claro, pues, y ahí sería muy caro el programa, imagínate, claro. Pero básicamente, o sea, el mundo funciona así hoy día, la tecnología, la inteligencia artificial, el blockchain, todas las cosas que hemos conversado en los últimos episodios, a lo largo de todo Inversamy, en este episodio es como el 145, finalmente desemboca en esto. La vida hoy día es así, hay cajas negras, ¿cierto? Que te prestan este servicio de cálculo, digamos, de alto valor, de complejo, y te entregan una cierta cantidad. Esto es como los pilotos de avión, o sea, tienen que aprender a mirar el tablero completo y tienen que aprender a tomar decisiones frente a lo que va ocurriendo a lo largo del vuelo. Eh, no nos interesa que el mecánico, o sea, que el piloto sea mecánico o sea experto en climatología o que sea experto en física, que son áreas que importan al momento de volar un avión. Nos interesa que sea una persona que entienda el tablero, entienda las decisiones que puede tomar, o sea, dónde están las posibilidades y vaya tomando las mejores decisiones en virtud de lo que va pasando. ¿Ya? Y eso también es muy interesante porque hoy día el mundo es mucho más volátil, el mundo VUCA que le dicen que es mucho más volátil, es mucho más incierto, es mucho más complejo y es mucho más ambiguo. Yo te diría que el profesional más entrenado para poder llegar a una empresa en un ejercicio adaptativo para poder sobrevivir en estos mundos que hoy día son VUCA, que viene de volatility, uncertainty, complexity y ambiguity, o sea, ambigüedad, es un profesional de inversiones, profesional un experto en finanzas, porque es el sector financiero, es el que ayuda a la empresa a poder hacer este ejercicio adaptativo. La empresa por sí misma no va a poder hacer el ejercicio adaptativo, va a tener que ir al mercado financiero para poder
¿cierto?, obtener no solamente recursos, sino que también servicios que le permitan hacer estos ejercicios adaptativos. Y para eso necesita todas las empresas y también el sector financiero necesita profesionales especializados en finanzas. Y los va a necesitar mucho más. Así que hay una tremenda aquí oportunidad sobre la mesa. Analícelo. Vaya a www.inversapiens.com/magisterudp. Ahí hay una lista para que reciba un descuento, para que lo contacten en la universidad y, quién sabe, ojalá pueda ocupar esta oportunidad. Y bueno, y nos veríamos en la sala de clase con Nico. Exactamente. Serían con nosotros dos y bueno, un equipo súper grande de tanto doctores de acá de la universidad como de gente instalada en la industria. Básicamente la idea fue tener un mix de gente que esté hoy día metida en la industria contando lo que está ocurriendo en la industria financiera y los que estamos desde la academia estudiando estas cuestiones. Así es. Buenísimo, entonces con esto hemos llegado al episodio de hoy. Espero que haya sido interesante, motivador sobre todo, que te haya abierto ventanas, posibilidades. Eso es lo que quiere este podcast. Quiere que no solamente mejores tu relación con el dinero, que gestiones tu riesgo, ganes plata, sino que además queremos que vivas una vida con más impacto, con más propósito y que, bueno, que seas más feliz finalmente. Así que la finanza no es solamente dinero, sino que el dinero es un factor relevante para que tú puedas vivir contento, llegar a tu objetivo, dormir tranquilo en la noche, disfrutar a las personas que más quieres y gastar tu tiempo en las cosas que más te gustan. Así que eso es el episodio de hoy. Gracias, Nicolás Hardy, director del Magíster en Gestión Financiera de la Universidad Diego Portales. Mi nombre es Nico Magner, soy el anfitrión de este podcast y nos vemos en otra semana, en otro episodio más de este podcast de finanzas e inversiones llamado Inversapiens. Nos vemos, chao. Chao, gracias. Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No te olvides compartir, comentar, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inversapiens.